Tengan sus Biblias y vayamos juntos al 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. También tenemos la palabra profética, que es aún más firme. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que alcance el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón. Y al mismo tiempo quiero que abran su Biblia al primer libro llamado Génesis, primer capítulo de ese libro y el primer versículo de ese libro. No debería de ser difícil de encontrar, y si tienen dificultad en encontrarlo, bueno, tenemos que orar por ti, porque es el primer versículo de la Biblia. En el comienzo, Dios creó los cielos y la tierra. Es importante entender que tu Biblia comienza con el primer versículo. En el comienzo, Dios creó. Si quieres que Dios comience a crear en tu vida, debes ponerlo primero. Nuestro versículo clave en esta iglesia es Mateo 6:33, que es: busca primero el reino de Dios. Mira, cuando ves a Dios en el comienzo de tu día, el resto del día comienza a fluir con su gracia. Cuando pones a Dios en el comienzo de tu semana, al venir a la iglesia el domingo, el primer día de la semana, el resto de la semana sigue fluyendo con esa gracia. Cuando pones a Dios primero en tus finanzas, cuando cobras y lo primero que haces es tomar el 10% y dices: Dios, voy a honrarte, esta es mi expresión de confianza, estás básicamente invitando a Dios al resto del 90%. Que alguien diga: en el comienzo, Dios. Pon a Dios primero. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de avanzar, quiero pausar y mencionar que en el comienzo vemos que Dios crea todo, y luego comienza el proceso de la creación. Versículo 2 habla de cómo la tierra antes era un vacío, estaba llena de oscuridad. Y si estás tomando notas, quiero que escribas esto: día cero, cuando todo está oscuro, pero el Espíritu Santo está cerca. En el día cero es el día en el que no conocemos a Dios. Es el día como la vida de esta joven mujer que compartió el testimonio antes que yo, dijo que había un vacío ahí. A veces ese vacío fue creado por el ciclo de adicción en nuestra familia. A veces el vacío está creado por espíritus demoníacos o personas que incluso abusan a los niños y se crea este vacío. A veces el vacío se crea porque alguien rompe tu corazón, o a veces ese vacío se crea porque eres introducido a la pornografía y caes en este vacío de adicción y perversión y lujuria. Todos fuimos creados y nacimos en ese vacío donde había oscuridad y no había propósito. Nos lastimamos a nosotros mismos para medicar nuestro dolor y tratamos de encontrar la solución para nuestra lucha en cualquiera y todos excepto Dios. Pero la Biblia dice: si bien había un vacío y había oscuridad, el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre ese lugar. Y creo que mientras haya un aliento dentro tuyo, incluso si estás perdido en la oscuridad y no crees en Dios, Dios te ama. Y el Espíritu Santo está cerca tuyo. Por eso una persona puede estar atrapada en drogas, perdida de Dios, viviendo en pecado, y podría decir cosas como: sentí la presencia de Dios. Una canción apareció en la radio. ¿Sabes? Estaba atravesando el shopping mall y apareció un video y sentí a Dios. ¿Y cómo es posible? Es muy posible porque el segundo versículo dice que puedes estar en un lugar muy oscuro, pero el Espíritu Santo no se va de ese lugar. Él te ama tanto, Dios te ama tanto como creación suya. Él te creó en su imagen y semejanza. Incluso si tus padres no te quisieran, incluso si viniste como un hijo bastardo o un hijo que no conoce a sus padres reales, tú viniste a la tierra porque Dios te quería. Incluso si las circunstancias de tu nacimiento o tu crianza son dolorosas, aún así, el Espíritu Santo nunca dejó tu lado. Y yo no sé cómo eso podría pasar, de que pueda haber oscuridad y el Espíritu Santo. Pero sé que cuando vives en pecado y cuando estás quebrado por causa de la gracia de Dios y de Jesús en la cruz, el Espíritu Santo constantemente trabaja en toda alma perdida para traerla a Dios. Trabaja en los musulmanes, vienen los sueños y les dice sobre Jesús. Trabaja en la gente perdida que tiene quizás abuelos o tías que oran por ellos, o quizás un compañero de trabajo que viene y le dice: ¿por qué no vienes a la iglesia conmigo? El Espíritu Santo siempre está trabajando, aunque estés en la oscuridad, en el vacío, aunque estés perdido, y Él está trabajando aquí al traerte a este lugar. Y hoy es tu día para encontrar a Dios. Si has encontrado a Dios antes, haz algo de ruido. Día cero.
cuando todo está oscuro, pero el Espíritu Santo está cerca. Puede que te sientas inseguro, puede que te sientas perdido, puede que sientas como que nadie te quiere en este mundo, puede que sientas que el mundo es un lugar mejor sin ti. Puedes sentir que no tienes propósito ni dirección en tu vida. Recuerda, es solo el día cero. El Espíritu Santo está cerca tuyo. Puede que tú no lo sientas, pero Él está ahí. Y la mismísima razón por la cual estás sentado aquí escuchando esto es también una señal de que Él no te ha olvidado. Él te trajo aquí. Estás escuchando esto ahora mismo porque Él quiere obrar en ti. Y Él quiere hacer un día 1 en tu vida. Día 1. Leamos el Génesis 1:3. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Si estás tomando notas, escribe esto. Día 1 es cuando Dios da luz sin una fuente. Es cuando Dios nos da su promesa sin evidencia. Quiero que notes que en el día 1, Dios no creó objetos físicos. Vino la luz, pero el sol no apareció en el día 1. De hecho, algunos versículos más abajo vemos que el sol, la luz y las estrellas llegaron en el cuarto día. Entonces, en el día 1, Dios trae la luz, pero solo en el día 4, Él trae el sol. Cuando encuentras a Dios, cuando encuentras su presencia, Él trae luz en tu vida. Puede que no haya cambios aún por fuera. Tu pareja no cambia, tus hijos, tu trabajo no cambian. Las personas alrededor tuyo pueden aún ser iguales, pero viene la luz, la iluminación llega. Sin cambios por fuera al principio, pero todo cambia por dentro. Como dice Nuestra Señora, se fue la presión, se fue el peso y sentí que entró la luz. Sentí la paz. La gente que a veces viene de la nueva Age dice, sentí nuevas vibras, porque no conocen el idioma todavía que el Espíritu Santo trae, la luz de Dios. Jesús dice, soy la luz del mundo. Cuando la luz de Dios viene, ¿cuál es una de las primeras cosas que la luz trae? Calor. Sientes el amor, sientes esta paz, la alegría. La Biblia dice que no se puede ni expresar. La luz de Dios viene. Y quiero que notes cómo viene la luz. No viene del sol, no viene de un foco de luz, viene de la palabra de Dios. Que sea luz. Cuando era más joven, leía estos versículos. Y cuando llegaba a este versículo, número 3, comenzaba leyendo mi Biblia cada enero. Y luego quizás la dejaba en febrero. Entonces, Génesis 1 lo leí como 1.000.000 de veces. Me perdía en el Levítico. Y luego volvía y empezaba en Génesis. Génesis 1. Muchos habrán leído esto, quizás muchas veces. Este es el que han leído más que cualquier otro lugar, porque acá es donde comenzamos. Yo lo leía, que haya luz. Y pienso inmediatamente, oh, Dios creó la luz. Quiere decir, Él creó el sol, creó la luna y las estrellas. Y luego leía traducciones diferentes y con más cuidado me daba cuenta que esto es confuso. La luz, de hecho, vino en el día 1 y el sol vino en el día 4. Soy una persona simple con una mente simple, no soy súper profundo, pero no entiendo. Porque el mundo en el que yo vengo, y no estoy seguro de qué mundo tú vienes, pero el mundo en el que yo estoy no puedes tener luz a menos que no tengas el sol. Todos viven en el mismo mundo. Sí. Entonces, en el mundo de donde yo vengo, si tú tienes luz, es porque tienes al sol. Parece que Dios se introduce a sí mismo, se presenta en el comienzo y directamente nos dice algo sobre este mundo, sobre su mundo. Ahora mira esto con cuidado. Dios nos dice algo sobre cómo Él opera. Es distinto que como nosotros operamos, porque Dios comienza desde el principio, dice, yo hago todo opuesto, a la inversa. Primero traigo la luz y después traigo el sol. Déjame mostrarte otros ejemplos donde hizo esto. Viene Abraham. Abraham no puede tener hijos. Su nombre es Abraham, quiere decir Padre glorioso. Dios lo llama y le dice, tú eres un padre. Genial. ¿Cuándo voy a tener hijos? Entonces dice, no te preocupes por esto, cambiemos tu nombre primero. Y luego, mientras estás en eso, ve y cambia el nombre de tu esposa también. Caminas por ahí y le dices a todo el mundo que eres el padre de muchas naciones, aunque no tengas hijos. Mira, en mi mundo, tú eres un padre cuando tienes un hijo. En el mundo de Dios, tú te conviertes en padre y luego tienes a tu hijo. Es a la inversa.
En nuestro mundo tienes victoria cuando ganas una batalla, pero Dios viene a Josué y le dice, te he dado Jericó, ahora ve y lucha. Mira, en nuestro mundo, tú eres justo después de haber hecho cosas correctas. En el mundo de Dios, Él te da la rectitud para que puedas hacer cosas justas. El mundo de Dios es distinto al nuestro. Él te da luz y luego te da el sol. Te da promesa y luego te da la evidencia. Te da su palabra y luego hace su obra. Que alguien alabe a Dios por la promesa de Dios, por la palabra que Dios crea, una realidad dentro nuestro que es tan real como la evidencia. Por eso, en Hebreos dice lo siguiente sobre la fe. Hebreos 11:1 dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La garantía en el idioma original es hipostasis, que quiere decir sustancia, fundación, garantía, confianza, sólido y real debajo de algo que se espera. Una escritura, una garantía o esencia, un derecho legal sobre lo que te pertenece, aunque aún no se vea. Y la palabra sustancia se usa en el contexto teológico para describir la naturaleza de Dios. La fe hace lo invisible tangible antes de volverse visible. Mira, la fe no es una fantasía. Cuando tienes una escritura, una garantía para un auto, alguien que no entiende términos legales dice, ok, es un papel. No, esto es básicamente como un título de propiedad. Un título de propiedad no son las llaves de la casa. Todo el mundo puede tener llaves de la casa, puedes alquilar una casa y tener las llaves, pero un título de propiedad te hace ser un dueño legal. Y la Biblia dice que la fe en Dios, no la fe en la fe. Cuando yo tengo fe en la palabra de Dios, tengo un título, una escritura para esa bendición, para esa revelación. Quiere decir, yo tengo la luz en el día 1. Puede que no tenga las llaves hasta el día 4, pero yo comienzo a agradecer a Dios por esta escritura, por esta luz, por esta promesa, por esta palabra, porque así de verdadera es la palabra y el carácter de Dios. Amén. He compartido esta historia muchas veces en nuestra iglesia. Hubo un tiempo en el cual yo y mi esposa decidimos dar un auto a una pareja en la iglesia, y los conocimos un domingo. Necesitaban mucho un auto y teníamos un buen auto. Y cuando les dimos la palabra, y fue algo así, queremos bendecirlos con un auto. Estaban sorprendidos. Dijeron, solo tienen un auto, pero vivíamos cerca de la iglesia y dijimos, caminaremos. Pero queremos bendecirlos con este auto. Y comenzaron a llorar. Ahora, no les había dado las llaves aún. Lloraron por un tiempo y les dije, bueno, no podemos darles el auto ya, vamos a dejarlos en casa, pero voy a arreglar algunas cosas del auto, cambiar el aceite, cambiar las ruedas y luego darles el auto. Y dijeron, pastor, tómate todo el tiempo que necesites. Si hay algo más que hay que cambiar, puedes ir y cambiarlo. Y esperaremos. Dejaron el auto con alegría. Dejaron la casa con alegría. Y le contaron a otras personas que ya tenían un auto, pero todavía no lo tenían. Todo lo que tenían era la promesa de un amigo que confiaban. Esa promesa se convirtió en una realidad tal dentro que de hecho se convirtieron en dueños del auto por dentro porque yo les di la promesa y confiaban en la promesa. Y dejaron de buscar un auto y le dijeron a todo el mundo que tenían un auto. Era solo cuestión de tiempo hasta que en el día 4 llegase y de hecho tuviesen el sol, la luz y las estrellas, es decir, llaves. Un mes y medio después, cuando el auto fue finalmente arreglado y se los pude entregar y les di las llaves, ahí realmente fueron los dueños del auto, pero en realidad desde que tuvieron la promesa ya eran dueños. Y cuando hice esto, el Señor lidió con mi corazón y me dijo, quiero que recuerdes, cuando te doy una promesa, no estoy arrojando palabras al viento. Tú eres responsable por tus palabras. Puedes imaginarme a mí, yo no doy una palabra y no regresará vacía a mí, sino que traerá fruto a lo que se le asigne. El césped puede marchitarse y las flores pasar de su momento, pero la palabra de Dios dura para siempre. Jesús dijo que la tierra y el cielo van a pasar, pero ninguna de sus palabras pasarán. No pasarán. La palabra de Dios es una realidad y trae luz. Puede que no traiga un cambio en tus circunstancias, pero trae cambio en tu espíritu. Y no estoy hablando de simplemente caminar y tener un sentimiento de alegría. No, tienes una escritura. Que alguien diga escritura. Día 1 es cuando tú experimentas la luz de Dios. Día 1 es cuando encuentras a Dios y Dios te da una promesa. Y puedo ir y decirte todas las distintas promesas que experimenté en mi vida, pero tienes tu propio testimonio. Lo que quiero decirte es esto: no abortes la promesa de Dios. No te rindas solo porque no estás viendo que sea cumplida, porque Dios
no llega el día 4 sin pasar por el día 1. Mucha gente viene al Señor, experimenta su presencia y luego dice, ¿dónde están las llaves? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está el sol y la luna? Y el mundo de Dios no funciona así. La Escritura dice que no te conformes en este mundo, sino que te transformes por la renovación de tu mente. Dios no transforma tu vida hasta antes renovar tu mente, conociendo la verdad que te hará libre. Él causa que la promesa de Dios llegue a tu corazón. ¿Y cómo haces esto prácticamente? No permitas que la realidad de tu vida aplaste las promesas de Dios en tu vida. Escribe esto si estás tomando notas. Al principio la promesa de Dios contradice la realidad, pero luego el Espíritu de Dios la transforma. Al principio, la promesa de Dios contradice la realidad y luego el Espíritu de Dios la transforma. No rebajes tu promesa al nivel de tu problema. Ese espacio es el lugar para que se mueva el poder de Dios. A veces hay una promesa aquí arriba y el problema está ahí abajo. Y luego tienes este espacio. Este espacio no será arreglado por un doctor. Este espacio será llenado por Dios. Tengo una imagen en 2015. Yo estaba en Ucrania y cuando estaba en una tienda ahí, sentí que el Espíritu Santo me hable. Fue una de las veces que sentí un llamado muy claro del Espíritu Santo, innegable. Y me dijo que yo tendría un hijo y su nombre sería Samuel. Esto fue 2015, 5 años de nuestro manitorio. Y quiero mostrarte esta imagen porque fui y googleé y encontré una foto. No sé por qué elegí esta foto, pero se veía como la foto del que sería mi hijo. Esto fue en 2015, 5 años adentro de nuestro matrimonio. Y dije, ok, genial. Le envié un mensaje a mi esposa y le dije, vamos a ser padres. El Señor lo dijo. Siguiente año pasó, nada pasa. Un año pasa, nada ocurre. 3 años más pasan, nada ocurre. Y luego vamos a los doctores. Hey, queríamos ver qué está pasando. Y el doctor dice, hicimos algunas pruebas y ustedes no pueden tener hijos, ni tú ni ella. Y dije, oh Señor, pero entonces, ¿qué hago con esto? ¿Debo borrar la foto? Y dije, bueno, no lo sé. Entonces, mantuve la foto. La tengo guardada y dije, Señor, no sé cómo arreglar esto, pero sé que te escuché, número 1. Número 2, hay una promesa de la palabra. Esto no es algo que inventé. Dios quiere que la gente tenga hijos. Y confío en tu palabra. Y el espacio entre el problema y la promesa, eso es para que tú arregles. Eso no es mío, ni mi doctor. Yo respeto y honro a los doctores. La fe real no va a venir y arruinar a tu doctor. La fe real no va a venir y esperar a que la gente llene ese espacio que solo Dios puede llenar. La fe real es tampoco no negar el problema. A algunas personas se les ha enseñado esta versión de la fe de que si tú tienes una enfermedad en tu cuerpo, la fe real debe decir, no tengo una enfermedad. Y eso es una ilusión. La fe real no es negar la enfermedad, es negar su lugar de influencia. ¿Qué? Quiere decir que si bien puedo estar enfermo en mi cuerpo, yo creo en las llagas de Jesucristo en la cruz. Si bien puedo ser pobre en mis finanzas, confío que el Señor es mi proveedor, no mi jefe, no Donald Trump, no el gobierno. El Señor es mi proveedor. No dejaré que el problema domine mi pensamiento. El año pasado, el 20 de marzo, 5:23 a.m., es cuando sostuve a este chico en mis brazos. Corrieron lágrimas de mis ojos, abrí mi diario, que uso para escribir palabras proféticas, y ese día escribí esto, Dios es fiel. Y quiero decirte que Dios acabará lo que comenzó. Puede que le tome 10 años, puede que le tome 20 años, no importa. La pregunta no es cuánto tiempo toma, la pregunta es, tú no permites que las circunstancias dicten y roben tu fe. Y no entres en pánico porque las circunstancias contradictorias estén en diferencia a la promesa de Dios. Si Dios te dio una promesa de que tú y tu familia servirán al Señor, aunque tus hijos se estén alejando del Señor, no tomes la promesa de Dios y la escondas. Párate en su promesa y sigue declarando que Dios llenará el espacio entre la realidad y la revelación, entre las circunstancias y su promesa. ¿Puede alguien decir amén? Día 1, Dios trae la luz. Quiero que escriban esto. Día 2, separación. El proceso de purificación. Cuando Dios nos purga. Si abres Génesis 1, 6 a 8, verás que cuando Dios creó la luz, luego comenzó a separar. Es cuando Dios comienza a quitar cosas. Comienza a separar. El agua fue separada. Ahora había un lugar sólido. Había agua. Estaba el aire. Dios comenzó a separar. Quiero que notes que en el día 2,
Dios no trajo aún ni la luna, ni las estrellas, ni el sol. Lo primero que trajo fue la separación. No nos gusta la separación, pero a veces eso es un proceso de Dios en nuestra vida. Podría ser algo así. Te acabas de encender por Dios. Estás esperando que pasen grandes milagros, pero en vez Dios pone el dedo en cosas en tu vida que no son de Dios y dice, quiero que te separes de estas actividades. Y dices, no, Señor, quiero que me des un marido. Y Dios dice, no, quiero que borres esas aplicaciones de tu teléfono. Lo que comienza a pasar es que tú te enciendes por Dios. Y dices, Dios va a usarme para tocar el mundo. Y Dios comienza a separarte de algunas personas que están queriendo tirarte abajo. Incluso Jesús no hizo un milagro en la clase de Jairo hasta no decirle a todos que se vayan, tienen que irse. Y luego Jesús hizo el milagro cuando todo el mundo había salido. Dios no podía traer a Josué a la tierra prometida hasta que Moisés muriese. Mira, algunos de ustedes están reteniendo a su ex mucho tiempo y por eso no pueden entrar a su siguiente. Si quieren entrar a la siguiente, tienen que dejar pasar el pasado, aquello que fue, y entrar a lo que es. Y eso se llama separación. Dios te separará algunas veces para protegerte. No todo el mundo que dice estar contigo está contigo. Algunas personas te van a morder en la espalda y Dios va a protegerte al separarte. A veces Dios va a separarte para impulsarte, porque no puedes cumplir el llamado de Dios aquí abajo. Tienes que ir a la nueva temporada y puede parecer incómodo y no estás acostumbrado, no te gusta, pero eso es exactamente lo que tienes que hacer para cumplir tu llamado. A veces Dios te separará para que pueda hacer una obra más profunda dentro tuyo. ¿Sabes? Cuando tuvimos esta conferencia y teníamos un orador invitado, todos los años por liberación. Fue un increíble orador, pero una vez no vino porque no tuvo su visa aprobada. Y teníamos una conferencia aquí misma en Pasco, agendada. Y fue muy doloroso cuando nos enteramos 5 días antes de que su visa había sido rechazada por tercera vez. Y todo el mundo había venido a ver a este orador para recibir liberación y él no apareció. Y recuerdo que esa semana declaramos un ayuno de 5 días. Es todo lo que podíamos hacer. Ayunar y orar. Y sentí que el Espíritu Santo me dijo, Moisés, mi sirviente, está muerto. Ahora tú emerge y toma la tierra prometida. Ahora son ustedes. Pero Señor, no estamos tan ungidos, no somos tan buenos. Y dices, no sabes cuán ungido estás hasta entrar a algo en lo que te llamé. Y cuando el equipo tomó este lugar en esa conferencia, sí, algunas personas se decepcionaron al principio porque este hombre de Dios no vino. Pero cuando pudieron pasar esa decepción, más personas fueron sanadas y liberadas. Y desde ese momento, la mayor parte de la gente cuando viajamos hacemos liberaciones. Es casi como si Dios hubiese separado algunas cosas para impulsarnos a lo que tenía para nosotros. No te veas sorprendidos, el día 1 de la iluminación te llevará al día 2 de separación. La separación, transicionar hacia la nueva temporada. Día 3, y ese es formación. Quiero que notes en el versículo 9 a 13, dice, dijo Dios, júntense las aguas debajo del cielo en un solo lugar y aparezca lo seco. Y así fue. Y Dios llamó a lo seco tierra. Luego, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Una vez que te separas, Dios comienza a desarrollarte y las raíces crecen antes de que salga el fruto. Dios no quiere que tengas solo la promesa, sino el carácter para sostenerla. Déjame decir esto de vuelta para la gente que está escuchando. Dios no quiere solo que tengas la promesa, sino que tengas el carácter para sostener la promesa. Antes de reinar, debes ser refinado. El podado y la presión que experimentas hoy producirán el fruto de tu mañana. Antes de que Dios haga una gran obra a través tuyo, antes del día 4, habrá un día 3, y el día 3 es la formación, la tragedia de nuestro día, especialmente con la gente joven y encendida por Dios, es que mucha gente quiere ser descubierta y pocas personas quieren ser desarrolladas. Todo el mundo quiere ser visto y nadie quiere desarrollar. Y hay gente hoy que gana su herencia con mucho peso y por algo no dura. El desarrollo ocurre en la oscuridad. El desarrollo ocurre y es muy importante. Usualmente, en este día 3, es cuando tú tienes la promesa, has sido separado y ahora se abre un infierno en tu vida. Y en vez de preguntarte, Señor, ¿qué estás desarrollando en mí? Esto es lo que decimos. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy atravesando esto?
¿Por qué está tomando tanto tiempo? Y quiero decirte algo sobre ese por qué. Dios no responderá a eso. Así que puedes parar y canalizar esa energía. Usa esa energía para algo más productivo. Haz esta pregunta y Él responderá, ¿qué estarás desarrollando en mí ahora? Porque algo de ese por qué solo tendrá sentido en la eternidad. Y solo tendrá sentido cuando experimentes la revelación, cuando mires atrás y digas, claro, esto era el diablo atacándome, o esto era Dios formándome. Pero esa es la pregunta, ¿qué estás desarrollando en mí en esta temporada? ¿Es la administración? ¿Es la generosidad? ¿Es la paciencia? ¿Es mi vida de oración? ¿Santidad? ¿Pureza? ¿Justicia? ¿Los dones? ¿Mi carácter? ¿Qué estás desarrollando? Y el Espíritu Santo desarrollará el fruto que es necesario para la revelación que vas a recibir. Amén. Y el día 4, y eso es el cumplimiento. La Biblia dice en Génesis 1:14 que sea luz en los cielos para dividir el cielo y la tierra. Ahora, la luz en el día 1 se vuelve estructurada en el día 4. El sol, la luna y las estrellas son ahora visibles y son señales de lo que Dios ya ha dicho. La palabra se hizo carne. Tu temporada de visibilidad está aquí. Dios no va a simplemente cumplir su palabra. Él va a establecerte en un lugar de autoridad, influencia y propósito. Me recuerda de Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El Dios que cumple lo que comienza. Y quiero llamar a 4 personas que tengan camperas aquí. ¿Pueden venir al escenario? Chuck, Austin, Iván, si puedes tomar mi campera y venir. Vengan al escenario, por favor. Entonces, Chuck ve al final y luego, Austin, si puedes pararte aquí junto a Chuck y luego Iván, serás el primero. Y luego, joven hombre, ¿cuál es tu nombre? Bueno, perfecto. Bueno. Entonces, recuerda, el día 0, todo en la oscuridad. Día 1, mucha luz. Número 2, separación. Número 3, formación. Y número 4, cumplimiento. Hay una persona en la Biblia que caminó por estos días. Su nombre es José. La vida de José fue marcada por 4 temporadas principales y todas están marcadas por alguien cambiándose sus vestiduras. Su historia viene de muy atrás. Su padre mintió sobre sus vestiduras por generaciones. Y en la primera temporada de José, voy a llamarla día 1, el padre le da una hermosa vestidura y con esta vestidura Dios comienza a hablarle a José y le da un sueño de aquello que va a hacer. Es como la luz que entró en su vida. Dios le da una promesa. Ahora, personalmente, tengo un problema con cómo el Señor se comunicó con José. Porque no le dices a un adolescente que su familia va a inclinarse ante él. Ya los adolescentes tienen demasiada confianza. Imagina Dios venir a un adolescente y decirle, quiero hacerte saber que tus padres y madre van a arrodillarse ante ti. Bueno, José, por cierto, su padre lo ama, le da muchos regalos. Se despierta y dice, padre, quiero hacerte saber que vas a comenzar a besar el anillo pronto. Y su padre dice, hijo, vuelve a dormir. Ve a hacer algunos mandados. Su día 1 era luz. Dios trajo una promesa. No había realidad aún. Nadie estaba atado a él. Nadie lo había hecho. Y Dios no le dijo que iba a sufrir, solo la promesa. Y bueno, ese día terminó muy rápido, porque sus hermanos tomaron las vestiduras, las mancharon en sangre y mintieron. Entra al día 2. En el día 2, él está separado. ¿Recuerdas la separación? Separado de su padre y su madre. Separado de sus hermanos. Separados de Canaán. Está en un lugar distinto. Tiene que aprender un idioma distinto y costumbres distintas. Ya no es más el hijo amado. Es un esclavo maltratado. Esta separación es dolorosa. Estoy seguro de que José lloraría antes de dormir y diría, ¿por qué eso me está pasando? ¿Qué hice mal? Nunca debería haber dicho nada sobre mis sueños. Dios, ¿por qué me engañaste con estos sueños que no son verdad? Pero mira, esta separación dolorosa estaba más cerca de su destino que el confort de su casa. Voy a decir esto nuevamente. Por dolorosa que fuera, él de hecho se encontraba ahora más cerca a donde Dios lo tenía que cuando estaba cómodo. Nunca uses tu situación actual como un predicamento de dónde estás en el lugar de Dios, en el plan de Dios. Porque las cosas que nosotros no sabemos, Dios es un Dios de misterio y nuestro Dios es capaz de tomar lo malo y convertirlo en bueno. Y confía en Dios. Porque si estás en el día 2 y Dios te está separando, siempre habrá un día 3.
Siempre habrá un día 4 y siempre habrá un día 5. Dios está trabajando y si Él está trabajando, no se acabó su obra. Vamos todos. Día 2, día de separación. Doloroso. Pero, ¿sabes lo que dicen? Las cosas siempre pueden empeorar. Y las cosas empeoraron. ¿Por qué tengo que ser el peor? ¿Por qué Austin tiene que ser el peor? Cuando es difícil. Tengo una palabra profética para ti. Siempre se pone peor. Pastor, no quiero reclamar esa palabra. Bueno, puedes hacerla o no, pero es lo que va a pasar. Y pasa. ¿Y por qué? Este día, si bien fue el día más difícil para José, las cosas se volvieron difíciles. De difícil a muy difícil, a doloroso. ¿Sabes lo que pasó aquí en el día 3? La formación. Porque aquí es cuando los dones del Espíritu Santo comenzaron a fluir. Comenzó a interpretar sueños. Comenzó a interpretar los sueños. Y esto es por lo que el faraón lo llamó, y esto es lo que elevó a José al lugar de prominencia. Pero ¿dónde se desarrollaron esos dones? En el día 3, cuando él estaba en prisión y alguien vino y le dijo, tuve un sueño. Jesús le preguntó, ¿soñaste sobre pizza? No. Este hubiera sido un buen momento para decirle a esa persona, sí, solía tener sueños, yo también, pero mira dónde me trajeron. Hermano, ya no creo en los sueños, renunciemos a los sueños ahora. Él podría haber recordado, Dios no cumplió mis sueños, Él no va a usarme. En vez, José eligió inclinarse en Dios y decir, Señor, ¿qué tienes para este hombre? Y Dios abre su mente y le dice proféticamente, 3 días después, el sueño de alguien va a cumplirse. Y José todavía estaba olvidado. Él todavía estaba siendo desarrollado con paciencia, con bondad, con sus dones aquí. Y en esta temporada nosotros lloramos lo más profundo. Derramamos las más grandes lágrimas. Esta es la temporada donde muchos de nosotros estamos listos para soltar los sueños. Queremos solo sobrevivir. Dios, no me importa el destino, solo quiero sobrevivir. Pero entiende, Dios todavía está obrando. Y solo porque no esté trabajando en tus circunstancias no quiere decir que no esté trabajando en ti. Y Él trabajó en José. Y ese día también llegó a un fin. Porque un día tuvo una llamada del faraón y la Biblia dice, cuando el carcelero llama a José, cambian sus vestimentas. Tomaron sus vestimentas, habían mentido sobre sus vestimentas y luego aquí las cambiaron. José viene al faraón, interpreta el sueño y este es el día de la luz, el sol y las estrellas, es el día de la visibilidad, es el día del cual había soñado y ahora empieza a volverse en realidad y está traduciendo los sueños. Y la escritura dice esto, y el faraón pone su propia ropa, su propia vestidura en José. Y me parece interesante, no dice después de esto que alguien haya mentido, que alguien lo haya robado. Él usó esto el resto de su vida. Dios está a punto de cambiar las vestiduras de alguien. Dios está a punto de cambiar el día de alguien. Y algunos pueden haber tenido un día maligno, pero ese día va a terminar. Y quizás vas a entrar a algo que es todavía más duro, pero quiero que lo sepas. Incluso esos días vienen porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Mientras que haya aliento en ti, aunque esté siendo separado o siendo desarrollado, hay un día que está viniendo. Y la Biblia dice que la luz que es mostrada en nuestro corazón se volverá real. Será un amanecer. El sol saldrá en nuestra vida y Dios traerá el día 4. Si ha habido un día 1, si ha habido un día 2 o 3, habrá un día 4. En el nombre de Jesús. ¿Creen en esto? ¿Dónde están hoy? ¿Están en el día 0? ¿Están perdidos, confundidos, llenados de culpa, en ciclos? Hoy va a ser tu día para encontrar a Dios. Estás en el día 1, donde Dios te dio una promesa y has estado llevando esa promesa. De hecho, mientras hablo, dices, sí, solía creer en eso, pero la vida se ha puesto difícil y es desafiante. Casi que me olvidé de la promesa. Mi amigo, Dios está solo separándote, desarrollándote. Pero Dios que te dio esa promesa no se olvidó de ti. Porque Dios termina lo que Él comienza. Él es fiel para terminar lo que comienza. Démosle a estos hombres un aplauso y gracias. Y quiero que se pongan de pie. Sea cual sea el día en el que estén hoy, el Espíritu Santo está contigo. Quiero que pongan su mano en su corazón, cierren los ojos y comencemos a orar.
Estás en ese emocionante periodo en el cual la promesa de Dios, su palabra profética, está ahí. Ves las posibilidades. Estás en esa temporada que es dolorosa porque estás siendo separado de otras cosas que tú valorabas. Estás siendo separado de aquellas cosas que eran importantes en una temporada, pero ya no son más importantes ahora. Estás siendo separado de cosas que no son buenas para ti, pero aún te gustan. Estás en una temporada hoy en la que el Señor te está desarrollando, pero es doloroso, y te está desarrollando en lo oscuro. Así es como nacen los bebés. Así es como son desarrollados en el vientre por 9 meses. No los ves al comienzo. Y es como el Señor desarrollará a muchos de sus sirvientes en la oscuridad, a veces bajo presión. Así es como se hacen los diamantes. Es como la semilla entra a la tierra y muere, y hay oscuridad, y hay tierra, y es doloroso, pero luego algo se quiebra y atraviesa el suelo. Atraviesa el concreto. Y eso es exactamente lo que el Señor está haciendo en tu corazón. Te está desarrollando, te está formando. Estás enfocado en tu destino, pero Dios te está formando. Estás en el día 4, donde estás viendo el cumplimiento. Estás viendo la gloria, estás viendo la bendición y piensas, oh, merezco esto. Quizás piensas, oh, mira cuán grande soy. Oh, mira, finalmente tengo lo que quería. Pero sabe que el día 4 no es solo para ti, es para otros. José no usó ese día para castigar a sus hermanos, lo usó para bendecir a sus hermanos, para ayudar a su familia, para salvar al mundo. Dios te promociona, no para que puedas andar por ahí creyéndote alguien, sino para de hecho utilizar tu promoción, tu influencia, tu riqueza y tus recursos para avanzar el reino de Dios. El día 4 no es para promoverte a ti, es para utilizar esto para poder avanzar el reino de Dios. ¿Estás cumpliendo esto? ¿Estás gastando recursos en el reino de Dios? ¿O estás acumulando más y más y más? Y todo se trata de ti. Y Dios es solamente un medio para tu fin. Bueno, eso no es lo que debería ser el día 4. Deberías usarlo para el reino de Dios. Padre Dios, quiero orar por cada persona bajo el sonido de mi voz. Aquellos que nos están viendo, aquellos que estarán escuchando esto más adelante. Señor, estás trabajando en nuestra vida detrás de escena. Estás trayendo la luz y la separación y también la formación. Y también vas a traer el cumplimiento de la promesa. Estás utilizando las bendiciones que nos has dado para que nosotros podamos vivir para ti con propósito. Quiero orar que puedas llevarnos al próximo nivel en ti. Quiero orar por aquellos que están desalentados, cuya oración está llena de qué y por qué. Quiero que puedas orar para que saquen el foco de sus circunstancias y a tu promesa, a tu presencia, al Espíritu de Dios que está trabajando y obrando con ellos. En el poderoso nombre de Jesús. Que se cumpla tu palabra, que los hijos vengan a casa, que aquellos negocios sean revividos, que esas familias sean restauradas, que esos matrimonios sean revividos, que esa revelación suceda en esa persona a la que le prometiste, en el nombre de Jesús. El avivamiento no es solo una sensación, es una acción. A través de nuestro ministerio, el avivamiento se ve así. Más de 280 millones de vistas en YouTube se han alcanzado a través de nuestros 3 canales en YouTube. Y más de 2 millones de planes de lectura bíblica se han completado. Se han empoderado misioneros para traer el Evangelio a los lugares más oscuros del mundo. El avivamiento se ve como construir casas seguras en los Amazonas, alimentar a los hambrientos en Myanmar, disciplinar estudiantes en todo el mundo. Gratis. Si Dios se está moviendo en tu corazón, quiero invitarte a ser nuestro socio. Veamos almas cambiadas, iglesias salvadas y despertadas y naciones transformadas juntos. Clica en el link abajo y únete al movimiento del avivamiento al ser socio de este ministerio.